Hola, hola, sean bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Conociendo la Inmigración. Si es tu primera vez en el canal, mi nombre es Ana Hernández de Rivas, soy abogado en Venezuela y en Perú y preparador de formas de inmigración aquí en los Estados Unidos de América. Hoy tenemos un tema súper interesante y queremos aclarar básicamente la duda que existe para muchos ciudadanos venezolanos que actualmente están siendo beneficiados con el TPS acerca de si debo o no continuar con mi proceso de asilo. Y ese es el tema del día de hoy: asilo versus TPS o estatus de protección temporal. Entonces quédese con nosotros para que puedan ver cuál es la diferencia y decidir si continúan con su proceso de asilo o si simplemente llevan los dos de manera paralela. Bueno, como les venía contando, hay grandes diferencias en cuanto a los dos procesos. Si vamos a empezar a enumerar una y otra, lo primero que deberíamos de hablar es de los costos. En cuanto al costo del asilo, sabemos que el asilo es bastante costoso, es bastante oneroso, ¿verdad? Generalmente se tiende a pagar por partes. ¿Por qué? Porque es un proceso que tiene que ser bien elaborado. Nosotros necesitamos soportar cada una de la información que se está dando y esa información debe estar encuadrada o enmarcada dentro de los 5 supuestos que son aceptados por la ley para poder solicitar un asilo. Ahora bien, dentro de un asilo lo puede hacer una persona de manera individual o también puede hacerlo de manera conjunta con su familia. Y digamos que en este caso en particular pudiera equipararse un poco con el TPS si lo contabilizáramos por persona, porque el asilo tiene la versatilidad de que tú puedes hacerlo a título individual o puedes hacerlo el grupo familiar de manera conjunta. Los precios van a variar dependiendo de quién prepare este formulario y adicionalmente del trabajo que lleve, como por ejemplo las pruebas, las traducciones, en fin, la declaración de asilo, entre otros. También tenemos que diferenciar la clase de asilo que usted tenga. Si es un asilo afirmativo, es decir, usted entró con una visa y estando dentro de los Estados Unidos, usted solicitó su asilo. Y también si es un asilo defensivo, es decir, usted entró por la frontera, lamentablemente violando una ley de inmigración en la cual usted no tenía una visa para poder ingresar y pues Estados Unidos le ha permitido la entrada para que usted haga su solicitud de asilo estando dentro de los Estados Unidos. Entonces digamos que a grosso modo ese sería más o menos lo que tendríamos que evaluar en cuanto a costos, porque ya si usted hace un asilo defensivo, necesariamente para la presentación en corte usted tiene que hacerse asistir de un abogado acreditado en el país para que pueda litigar ante un juez y en contra del fiscal que va a estar en corte. ¿Ok? Entonces digamos que esos serían los puntos importantes. Si quieres saber un poquito más acerca del asilo afirmativo, defensivo y sus diferencias, te voy a dejar acá abajo en la cajita de descripción algunos enlaces relacionados con estos tipos de asilo. Ahora bien, en cuanto al costo del TPS, digamos que es más económico, pero en este caso es individual. Una familia debe solicitar su TPS por separado. Y también va a depender de qué beneficios de este estatus de protección temporal usted va a utilizar o que usted va a requerir. Por ejemplo, en el caso del TPS de manera conjunta, usted va a poder solicitar también un permiso de trabajo, lo cual obviamente tiene un costo adicional porque además de ser un formulario distinto, también va a tener que pagar los biométricos que no se pagan en el caso del asilo cuando lo hacen por primera vez, igual en el caso del permiso de trabajo. El permiso de trabajo en el TPS tiene la particularidad que lo puede solicitar conjuntamente con su solicitud de TPS o de su protección o su estatus de protección. Sin embargo, en el caso del asilo, usted va a tener que esperar lo que llaman el reloj de asilo y después de 150 días poder solicitar su permiso de trabajo. Pero este permiso de trabajo, el primero, no va a tener ningún costo. En el caso del TPS sí va a tener costo. Entonces ya hablamos que en el TPS es individual, ¿verdad? Cada miembro de la familia debe pagarlo por separado. El permiso de trabajo sí se paga, a diferencia del primer permiso de trabajo del asilo, y también de manera simultánea pueden solicitar un permiso de viaje, lo cual también tendría algún costo adicional dependiendo de qué es lo que usted desea hacer, cosa que no se puede hacer con el asilo, o no debería de hacerse con el asilo. Entonces, en cuanto a costo, podemos decir que el asilo es más costoso. Sin embargo, dependiendo si son muchos los miembros de una familia, quizás el TPS resulte ser más costoso. Otra de las cosas que tenemos que evaluar es los tiempos. Un asilo actualmente, si es un asilo afirmativo, te puede estar demorando, es muy variable, pero digamos que la data mayor que se tiene de los casos pendientes de asilo afirmativo está alrededor de los 9 a 10 años.
Mientras que un asilo defensivo pues va a depender también de la corte y el estado en el que usted se encuentre. Entonces esto varía bastante, pero sí hay un delay, sí hay un retraso bien grande y es conocido por todas las personas. Además de esto, en el caso del TPS, hablamos de que los tiempos son más reducidos, aunque tampoco se puede dar una estimación, pero aproximadamente están saliendo entre 4 y 7 meses, o ese fue el tiempo que demoró para los primeros tepecianos en el caso de los ciudadanos venezolanos. Otra de las diferencias principales es los requisitos que debe cumplir uno y el otro. En el caso del asilo, los requisitos digamos que son más rigurosos. Recuerde que el asilo usted está pidiendo a Estados Unidos que lo proteja porque usted está siendo perseguido y su vida está en peligro. Es decir, lo están buscando para matarlo. Incluso su familia y sus propiedades han sido violentadas. En fin, usted está huyendo de su país. Por lo tanto, usted tiene que demostrarle al juez o al oficial de asilo, dependiendo cuál sea el asilo que esté llevando, que usted en realidad está siendo perseguido. Por lo tanto, va a tener que tener fotos de que usted ha sido agredido, va a tener que tener de repente denuncias que usted haya hecho ante alguna autoridad y no se le haya respondido. También algún reporte de prensa donde quizás se vea que usted ha sido víctima, ¿verdad?, de ese gobierno y que el gobierno por sí no lo puede proteger. En cuanto a los requisitos del TPS, son mínimos. Básicamente estaríamos hablando de que para poder optar a un TPS, usted solamente tiene que demostrar que es un ciudadano de esa nacionalidad, es decir, que usted es venezolano, en el caso que nos atañe en este momento, que es lo que está en el tapete, con su pasaporte, con su cédula de identidad, con su partida de nacimiento. Cualquiera de estos documentos son suficientes para demostrar que usted es ciudadano venezolano, que es uno de los requisitos. Y el otro requisito, digamos que más fuerte, es demostrar que usted ha estado dentro de los Estados Unidos antes de la fecha máxima para poder obtener este beneficio. Es decir, usted ha estado dentro de los Estados Unidos, no importa cómo usted entró, por la frontera, con visa de estudiante y se quedó, vino con visa de fiancé y no se casó, vino con parol, o sea, no importa cómo usted haya ingresado, lo importante es que usted diga y demuestre que efectivamente usted ha estado antes del 31 de julio del 2023 dentro de los Estados Unidos. También tenemos que tomar en cuenta que el TPS es una protección temporal, por lo tanto tenemos que estar esperando cada 18 meses a que sea redesignado el país para poder hacer una reinscripción y continuar disfrutando del beneficio. Es decir, hay que estar renovando constantemente. A diferencia del asilo, que el asilo, mientras usted no tenga una respuesta, usted solamente tiene que esperar hasta que se dé esa respuesta. Y si la respuesta no fuera favorable, entonces solamente le quedaría apelar. Entonces, digamos que aquí también hay un gasto más consecutivo, pero ya tiene un estatus. Muchas personas también dicen, oye Ana, pero dicen que con tener un TPS ya tengo una residencia. No es así, no necesariamente es así. El TPS te ayuda a que tú, si entraste de manera irregular o acumulaste presencia ilegal dentro del país, te permite que tú puedas viajar. Y existe una disposición actualmente que menciona que si te otorgan ese permiso, te lo otorga USCIS, o sea, UCIS, si ellos te lo otorgan, el funcionario del CBP está obligado a dejarte entrar nuevamente. Y cuando tú entras con el estatus del TPS. Por lo tanto, de alguna manera es como que limpias esa entrada ilegal o ese tiempo irregular que estuviste dentro de los Estados Unidos. Y eso siempre es un requisito para poder obtener una residencia. Por ejemplo, te casaste, digamos que ese es el caso, pero tú entraste por la frontera y tenías una presencia ilegal, entraste de manera irregular, ¿verdad? Tenías ese requisito que te va a exigir para obtener la residencia, no lo vas a tener. Entonces, si tú sales y reingresas de una manera, por decirlo así, de una manera limpia, porque estás limpiando tu entrada a los Estados Unidos, entonces ya estarías cumpliendo con ese requisito de haber entrado legal y no haber obtenido o haber acumulado una estadía irregular dentro del país. Entonces, a eso es lo que ayuda para el tema de la residencia. Y lo mismo opera en el caso de que consigas un empleador y te quiera dar esa oferta de trabajo, entonces también puedes limpiar tu estadía, porque si no la limpias no vas a cumplir con el requisito. Otra de las diferencias sustanciales que también tenemos que tener en cuenta: un asilo, de ser aprobado, te va a dar de manera inmediata la posibilidad de empezar a contar
un año para tú poder aplicar a tu residencia permanente, o sea, tener una green card. Y con ella vienen muchos beneficios, como por ejemplo, mientras te levantas en el país, te pueden dar algunos tipos de ayuda. Si tienes hijos, también te dan ayuda de tipo económica, o en el caso de repente de darte lo que llaman los cupones, el FUSTAN para la comida, mientras tú te vas regularizando y vas obteniendo un empleo donde puedas vivir dignamente. También puedes obtener becas universitarias, que es muy favorable, ya que sabemos que los estudios en los Estados Unidos son bastante costosos. Y en ese sentido, digamos que representa una carga mayor para el país. Por lo tanto, pues deben estar seguros de que efectivamente usted es merecedor de ese asilo. Mientras que con el TPS no, el TPS siempre va a ser de manera temporal. No hay manera hasta ahora de que el TPS se convierta en una residencia permanente. Te puede ayudar a limpiar, como les expliqué anteriormente, pero de allí, de TPS a residencia permanente, no hay ninguna ley, no hay ningún vínculo, no hay ningún puente que nos lleve allí. Entonces, digamos que estas son las diferencias más relevantes. Cada caso, pues, en particular va a tener sus detalles, pero digamos que esta es la generalidad. Ojalá que toda esta información te sirva para tomar la decisión de si sigues con tu caso de asilo, porque sabemos efectivamente que un caso de asilo, ya sea en corte o afirmativo, tú puedes solicitar el cierre del mismo. No pasa nada y te podrías quedar solamente con el TPS. Corres el riesgo de que quiten el TPS y por alguna razón pues también vas a quedar como en un limbo legal. Sin embargo, sabemos que hay TPS que hasta la fecha, hace ya 20 años que fue otorgado y no se ha removido porque la condición del país así no lo ha permitido. TPS de muchos otros países, hay muchos países beneficiados con esta protección temporal. Venezuela es muy nuevo en esto, pero tenemos que estar claros de que es una protección temporal. También las personas que ingresaron con parol pueden decidir si hacen el TPS o si se quedan con su parol, ¿verdad? Hasta el momento de su vencimiento y ver qué pasa con el parol, si será renovado o no. Es algo que tocará esperar, ¿no? A su momento respectivo. Amigos, espero que esta información los ayude a tomar la decisión adecuada según su caso. Quedamos abiertos para cualquier consulta, cualquier duda, cualquier pregunta. No olviden escribirme a mi correo electrónico privado conociendolainmigración1@gmail.com para resolver cualquiera de sus dudas y sus preguntas. Dejen sus comentarios, regálenme un like si les gustó la información. Así podemos hacer que este video llegue a más personas. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y comparte este video, porque seguramente hay muchas personas que pueden beneficiarse de él. La información es gratuita y dada con mucho cariño por un inmigrante más aquí en los Estados Unidos de América.